Voces que cuidan. Queremos escucharte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Voces que Cuidan. Queremos escucharte del Colegio Sonorense de Enfermeras, un espacio donde ya sabemos que vamos a reconocer, a compartir experiencias y a saber un poquito más sobre la trayectoria de los profesionales de enfermería, a dónde podemos llegar y cómo podemos servir a una comunidad. Hoy tenemos el grandísimo honor de entrevistar a la enfermera especialista en oncología, Alma Estela Ramírez Arbendaris. Bienvenida. Ella actualmente se desempeña en el Centro Estatal de Oncología, un espacio clave y es un espacio clave en la atención integral a pacientes con cáncer. A través de su testimonio vamos a conocer un poquito más, como les mencionaba ahorita, de su vocación, su trabajo en el área de la oncología, los retos y los aprendizajes que ella ha enfrentado a lo largo de su carrera. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y para mí es un gusto estar compartiendo mi experiencia con ustedes. Excelente, en este espacio tan productivo que hemos tenido recientemente. Bueno, le vamos a empezar a hacer unas entrevistas, unas preguntas, perdón, acerca de su carrera profesional. ¿Qué la motivó a usted a estudiar enfermería y cómo fue su camino profesional hasta llegar ahorita en donde usted está? Pues mi incursión a la enfermería fue muy romántica, si podemos decirlo así, porque en la época en que yo entré a la carrera, eh, mis ideales en ese momento estaban centrados en servir a la gente. ¿De qué manera? No sé, porque no sabía nada de lo que sea en enfermería, pero yo sentía que era un área de oportunidad donde yo podía asistir y ayudar a las personas. Excelente. ¿En dónde cursó usted sus estudios, momentos y experiencias que marcaron su formación como enfermera? Estudié la carrera básica en la Escuela de Enfermería del IMSS. En aquella época pues eran carreras técnicas. Eh, Fue pues el proceso de entrevista y de ingresar pues realmente pues sí estuvo lleno de anécdotas. Pero yo creo que lo principal es que cuando yo entré a enfermería, eh, pues tenía yo ciertas dudas de si quería hacer enfermería o tenía otras aspiraciones espirituales. Pero conforme fui estudiando, yo me di cuenta que realmente ese era mi lugar. Yo estaba en el lugar indicado. O sea, poco a poco me fui enamorando de la profesión. Conforme avanzaban pues, todas las enseñanzas, maestros ejemplares que admiro hasta la fecha y que influyeron mucho en mí, pues dejaron una huella, ¿no? Y gracias a todo eso, pues yo me sentí realmente en el lugar en que debería de estar. Y ya pues más adelante pues surgió el nivelatorio de enfermería que lo hice en la Universidad de Sonora y también ahí encontré personas muy valiosas que realmente enseñan la enfermería con esa pasión, o sea, que te contagian, ¿no? Que dices tú realmente pues enfermería es una gran carrera, es una gran carrera, somos profesionales que hacemos o ejercemos esta profesión de una manera pues muy bonita pero también muy científica. Así es. Entonces eso lo descubrí conforme fui estudiando. Después me fui a hacer el postécnico de oncología, que eso fue en el Instituto Nacional de Cancerología, y también un diplomado en cuidados paliativos. Y pues esos fueron retos realmente grandes porque pues cambiarte de ciudad, conseguir que te cubrieran. Por ejemplo, yo conseguí que me becaran para que pudiera yo estar allá. Y pues también descubrir la oncología, que yo la había experimentado, o sea, la oncología desde prácticamente desde el inicio, pero experimentar lo que era la oncología, pues también abrió una visión diferente. Sobre todo una especialidad que no a todos nos llama o nos gusta enfrentarnos tan directamente con este tipo de pacientes ni de desenlaces, ¿no? Que muchos de ellos tienen. Entonces, como que muchos le sacamos a ese tema de la oncología, pero cuando llegamos en experiencia propia a tener la oportunidad de trabajar con este tipo de pacientes, pues vemos un poquito más allá. Yo creo que tuvo las palabras exactas ahorita de mencionarlo, ¿no? De cómo usted la llevó a la enfermería.
y pues terminó siendo enfermera especialista en oncología. ¿Cuánto tiempo lleva usted, Alma, ejerciendo la enfermería y cuánto tiempo en el área de la oncología? Pues fíjate que solamente 28 años de experiencia profesional y de esos 27 son en oncología. O sea, Órale. prácticamente me hice en oncología desde mis inicios. Entonces, toda mi trayectoria profesional ha sido en el área de oncología. Toda una experta, con Sí, poquitos años nada sí, más. así es. Bueno, ¿y qué fue a lo que usted, así específicamente, a lo mejor, no sé si tiene algo específico que la llevó a especializarse en este ámbito de la oncología? Pues siempre desde que inicié, yo trabajaba, bueno, todo mi servicio social y mi primer año lo hice en un hospital privado y ahí iba un doctor a poner las quimioterapias y me llamaba mucho la atención de que él solicitaba las cosas y él los preparaba los medicamentos y enfermería no le gustaba involucrarse para nada en ese proceso. Yo ignoraba las razones, ¿no? Poco a poco me llamaba la atención cómo lo hacía y yo pues ayudaba al doctor cuando iba a preparar el medicamento, yo le tenía las cosas listas. El doctor me explicaba, hablaba conmigo, me decía por qué tenía que tener esos cuidados, cómo tenía que prepararlo. Y las enfermeras me decían que no me acercara porque era peligroso, ¿no? Pero era todo lo que me decían, o sea, yo no tenía idea de qué se trataba. Pues el doctor me invitó a trabajar en su consultorio aplicando las quimios, pero con la invitación a trabajar con él llegó un manual, el primer manual de enfermería oncológica que estuvo en mis manos. Wow. Y le dije yo, ya que estaba trabajando con él, dije, usted cometió un error y que me benefició a mí, dije, porque usted me dio el conocimiento. O sea, este manual abrió mis ojos para muchas cosas, así que ahora usted está obligado a otorgarme todo lo que yo necesite para mi protección al momento de preparar los tratamientos. Y se rió el doctor y me dijo, adelante, o sea, sí, todo lo que necesites, yo te lo voy a proporcionar. Y así fue como poco a poco empecé yo a involucrarme en la preparación de las quimioterapias y no pasó mucho tiempo cuando inició el oncológico y él me invitó a trabajar ahí. Wow, qué padre. Sí. Qué padre que compartir con alguien el gusto por la profesión. ¿Cómo ha evolucionado su visión de la enfermería desde que inició su carrera profesional? Pues ha sido un cambio grande porque yo lo que te digo ahorita que me decían mis compañeras enfermeras era mucho tabú. O Ujú. sea, constantemente me decían que me iba a hacer daño, que los tratamientos, eso era lo que ella sabía. Digo, tenían cierta razón, pero ellas solamente estaban centradas en el riesgo de que te pueda hacer daño, de que eso es algo malo, de que no te conviene, estás joven, te pueden pasar cosas, pero todo quedaba en eso, pues a mí, lejos de alejarme o ponerme temerosa, a mí me da más curiosidad porque yo quería saber más. Y ya cuando tuve ese manual que yo pude estudiar más cómo funcionaba el mecanismo de acción de estos fármacos, pues eso me llevó a cuidarme. Y yo recuerdo que en esa época daba charlas sobre quimioterapia, sobre oncología, con lo poco que sabía. Y la forma en que preparamos los medicamentos, por supuesto que ahorita dista bastante. O sea, Ujú. porque antes y así estaban los manuales, o sea, un carrito en un lugar aislado, con tu ropa de protección, pero donde todo el mundo estaba, donde todo el mundo llegaba y preparaba otros medicamentos, incluso se podía hacer áreas en las que la gente también consumía alimentos. Entonces estaba establecido con ciertos cuidados, pero no en un entorno total o completo. Y la forma en que ahora nosotros preparamos, pues es todo protocolizado en un centro de mezclas, en una cabina de seguridad biológica, con nuestra ropa de protección, con ciertos protocolos que tenemos que respetar, desde la cantidad de líquido que insertamos al frasco, la forma en que agitamos, la forma en que extraemos, la forma en que manejamos la presión de los medicamentos.
Todo eso, pues obviamente que es un años de diferencia y pues todo un proceso que nos tocó vivir e ir modificando Una sobre la evolución marcha, científica, ¿no? una evolución científica, Exacto. exactamente. Pues qué interesante porque me ha tocado a mí personalmente presenciar y ver en el Centro Estatal de Oncología donde usted se desempeña cómo preparan este tipo de fármacos, ¿no? Y estar en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, en el por qué, en el fundamento científico, en el por qué se hace de esta manera, por qué se va a cerrar la puerta, por qué te vas a lavar las manos, por qué el aire es importante que no circule, entre otras cosas, ¿no? Hasta ya irte ya a la seguridad de uno y a la seguridad del paciente en lo que es la cuestión de la verificación, de la doble corroboración de los fármacos pues de alto riesgo en este caso, ¿no? Que son los citotóxicos. ¿Podría usted contarnos, Alma, cuáles son las principales funciones de una enfermera especialista en oncología? Pues como enfermeras estamos enfocadas en dar el cuidado. Y no es que hagamos cosas diferentes. Yo creo que todos somos capaces de dar cuidados oncológicos. El punto aquí es que nosotros tengamos ese enfoque, porque estos pacientes, aparte de tener con una enfermedad, están lidiando con una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que genera mucho temor. Eh, Genera miedo a el hecho de recibir esa noticia. O sea, te dicen cáncer y tú ya estás pensando en que te vas a morir. Te dicen cáncer y tú ya estás pensando en la quimioterapia, en la radioterapia, y desde el punto de vista de cómo te lo cuenta la gente. Tenemos nosotros que entender que el paciente viene con temor, en primer lugar, por el diagnóstico Claro. y con una serie de información, con muy buenas intenciones de la familia, de los vecinos, de los amigos, pero a veces están muy lejos de la realidad. Entonces, como profesionales del área de oncología, tenemos que entender que el paciente viene cargando con todo eso. Y sus respuestas humanas ante esta situación van a ser muy particulares. Y yo tengo que entender que todo es un proceso por el que le está pasando. O sea, no tiene nada que ver cómo yo lo trato, ¿no? O sea, porque a lo mejor pudiera decir, el paciente viene molesto y pudiera tomarlo personal y decir, es contra mí, o es contra el hospital, es contra el doctor. A veces sí enfocan su enojo hacia uno o hacia el médico, pero en realidad nosotros tenemos que entender que es parte de su respuesta. Y después de que nosotros entendemos todo eso, pues tenemos que ser empáticos. La empatía aquí es fundamental como en el área de oncología, precisamente por eso, porque debemos entender que ellos pues van a estar o tristes, o enojados, o frustrados, o desgastados, y es un paciente pues vulnerable. O sea, hay bibliografía que nos menciona que estos pacientes son frágiles, y no ver la fragilidad como debilidad, sino la fragilidad en el sentido de su vulnerabilidad en ese momento, porque es un diagnóstico de temor a muerte, son tratamientos agresivos, o sea, la quimioterapia, la radioterapia hace alteraciones genéticas que con el propósito de destruir células, pero generan efectos secundarios generados también por esa misma exposición, tanto a los fármacos como a las radiaciones. Y obviamente son tratamientos agresivos, que el paciente puede caer sus defensas, pueden caer sus plaquetas, puede tener anemia y puede tener una serie de cosas que se pueden presentar durante los tratamientos. Entonces, entender esa parte también de su fragilidad o vulnerabilidad por el proceso en el que está pasando. Y pues el saber escucharlos, tenemos que tener o desarrollar. A veces se da. Hay gente que es buena para escuchar, hay gente que se le da de manera natural, pero otras veces tenemos nosotros que practicarlo. O sea, tengo yo que entrenarme para ser una buena escuchadora. No solamente hacer entrevistas porque sí, porque pues, tenemos estructurada nuestra anamnesis, pero no se reduce a eso, sino que yo también tengo que saber cómo voy a focalizar esa entrevista
especialista. ¿Cómo individualizarla a ese ¿Cómo paciente? la voy a dirigir hacia ese paciente que a lo mejor está recibiendo quimioterapia? Hay cosas en las que no me voy a detener tanto, pero sí en otras que yo voy a poner más cuidado, como si está teniendo náusea, vómito, que si está teniendo algún otro tipo de alteración relacionada a la toxicidad del tratamiento. Y otra cosa pues que también es importante es que también vamos a educar. O sea, yo en todo momento voy a enseñar al paciente qué es lo que tiene que hacer sobre los efectos secundarios, tomarse mejor sus analgésicos, asistir a sus citas, ciertas cosas que ayudan a minimizar esos efectos, que usar hielo, muchos tips que nosotros les podemos dar. Así que siempre estamos educando, siempre, en todo momento. Otra cosa que nosotros hacemos es que los procesos que hacemos están protocolizados, como mencionaba ahorita. Yo tengo que prestar mucha atención a cómo realizo ese proceso, ese procedimiento. Le enseño al paciente, porque ellos se involucran, ¿no? Entonces, esa parte de que yo estoy desarrollando ese procedimiento que protege al paciente, porque lo estoy haciendo en un ambiente, por ejemplo, en la cabina de seguridad biológica, es un ambiente limpio, aséptico, pero también lo estoy protegiendo a mí mismo, Así ¿no? es. Entonces, ahí es una protección en doble sentido, en el sentido del paciente, en el sentido de a mí como profesional. Entonces, esas son las partes que nosotros tenemos, muchas más, pero yo creo que podemos dirigir específicamente a esos puntos que son de mayor relevancia con los pacientes oncológicos. Excelente. Le iba a hacer posteriormente una pregunta acerca de las cualidades que debería de tener una enfermera especialista o que trabaja o que se desempeña en el área de oncología, pero creo que lo ha explicado demasiado bien en una anterior, ¿no? Que es la empatía, el conocimiento científico, que es cómo saber individualizar el cuidado, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? O sea, yo creo que el paciente oncológico es uno de esos pacientes en donde nosotros lo vemos como que nos dicen en la escuela, ¿no? Nos dicen, es que el paciente es un todo. Bueno, el paciente oncológico, ahora sí que es un todo en todo el sentido de las palabras, porque no es lo mismo que yo tenga, a lo que me comentó ahorita se me venía a la mente, pues un paciente con una fractura probablemente que vaya a entrar a quirófano y tenga un temor de entrar a un quirófano y tener un padecimiento probablemente, por así decirlo, transitorio, ¿no? Me refiero a 1 o 2 semanas de hospitalización y posteriormente se va a su casa sabiendo que se va a recuperar. Pero a veces el paciente oncológico dura meses, inclusive años en un proceso, en esos procesos que conocemos como un proceso de duelo, de aceptación, de enfermedad, de una enfermedad que pues tenemos como esa noción de que el desenlace de esa enfermedad no va a ser ir a recuperarme solamente a mi casa, sino pues incierto, ¿no? Puede ser incierto o puede ser, es el temor de las personas. Nosotros orientarlos y decirles, pues sacarlos de esa falsa realidad acerca de lo que es un proceso oncológico, que es también complicado porque nosotros como enfermeras y seres humanos, pues a veces empatizamos un poquito de más y dices, oh, híjola, pues quién sabe yo qué pensaría en este tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí yo creo que entra el profesionalismo ante todo. Así es. Bueno, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo maneja usted el aspecto emocional de brindar atención a personas que enfrentan diagnósticos tan complejos como el cáncer? Pues como todo, en todos estos años de experiencia, pues me ha tocado aprender. Eh, Al inicio, como mencionaba, la parte romántica, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente bien cuando inició el área de quimioterapia, que teníamos poquitos pacientes, 1 o 2 pacientes, en la consulta igual, eran tan poquitos pacientes que los conocíamos tan bien. Sabíamos sus nombres, sabíamos sus historias familiares, sabíamos las cosas que les gustaban, y obviamente se volvían parte de nuestras vidas. Y pues al inicio todo bien, poníamos quimios, el paciente se iba, no sabíamos de recaídas, no sabíamos de metástasis, o sea, en esa época pues todo era bonito, ¿no? Pero cuando ya empezaron a surgir que las recaídas, que teníamos que poner quimioterapias de segunda línea, tercera línea, que el paciente
volvía con recurrencias. Entonces empezamos a enfrentar otra situación en la que ya después de involucrados emocionalmente con ellos, nos tocaba sufrir con ellos Claro, sus pérdidas, porque pues estos pacientes van sufriendo micropérdidas en el proceso y nosotros éramos testigos de ello y sufríamos junto con ellos. Y de estar, de conocernos o involucrarnos tanto emocionalmente con ellos, pues terminamos yendo a los funerales, ¿no? Entonces, ese aspecto empezó en nosotros a generar pues tristeza, o sea, de saber que, ay, viene otro paciente y me da miedo involucrarme con él porque, pues, qué tal si también fallece, ¿no? Entonces fue una etapa en la que también las psicólogas nos ayudaron a nosotros. O sea, ellas nos enseñaron a cómo enfrentar ese tipo de situaciones y cómo poder separar. O sea, separar a la enfermera profesional y a Alma, la mujer, el ser humano que puede involucrarse sentimentalmente con un paciente, que no lo podemos evitar. Hasta la claro, fecha tenemos empatía y nos acercamos a veces más con algunos pacientes, pero hemos aprendido a hacerlo diferente, pues, o sea, entender que es un paciente, que es transitorio en nuestras vidas. eh, Eso no me va a quitar de atenderlo con la mayor calidad y calidez. O sea, porque lo voy a atender bien, lo voy a escuchar, pero entender que es alguien, pues, que si necesita más de lo que yo le estoy proporcionando, tiene una red familiar que lo va a soportar. así ¿Sí? es. Porque en aquella época nosotros sentíamos que teníamos que ir a resolver sus Abarcar cosas. todo Sí, para... íbamos a los domicilios cuando se ponía mal el paciente y porque nosotros éramos una extensión en sus casas también, pero tuvimos que aprender a dejar ese aspecto por nuestra propia salud, ¿eh? O sea, Claro, claro, era claro. salud emocional, era salud mental también para nosotros, porque eso es un trabajo al que íbamos a hacer por muchos años y lo seguimos haciendo. Entonces teníamos nosotros que aprender a separar ese aspecto sin disminuir pues la parte cálida y De la humana atención. de la atención. Así es. ¿Recuerda usted, ahorita que me comenta esto, recuerda usted algún caso que haya marcado su vida profesional con algún paciente? Son varios, ¿no? La verdad es que sí me tocó atender, por ejemplo, una señora, yo recuerdo esta señora que ya mayor, linda, la señora, muy linda, muy amable, te encariñabas fácilmente con ella. Entonces sus hijos la acompañaban, sus hijos nos llamaban a nosotros, o sea, yo creo que de todas yo fui de las que más se involucró, ¿no? Iba a su casa, la veía, o sea, ella nos platicaba, pues por ejemplo, tenía un perro que la acompañaba y ese perrito sabía cuando ella se sentía mal y se acercaba mucho a ella cuando ella no tenía buenos días. Entonces, esa parte, digo, yo lo recuerdo como si hubiera sido ella, y ahorita tengo malísima memoria, pero esas cosas las recuerdo con Qué una curioso. claridad, o sea, de que esta señora lindísima, ¿no? Entonces fallece, vamos a su funeral, sus hermanos se acercaban a nosotros, lloraban con nosotros, nos hablaban por teléfono, y pues acompañarlos en eso, y también nuestro propio duelo, porque pues también para nosotros era que se había ido la señora que tanto me había encariñado con ella. Y más adelante me tocó atender a una doctora también, que pues ya en el área particular, que también, o sea, la doctora muy seria, muy estoica, o sea, eh, siempre muy profesional, pero llegamos a entablar tanta confianza enfermera-paciente que yo pues en esa época iba a un grupo de jóvenes, a una iglesia, hacíamos oración. Entonces un día le dije, doctora, ¿no le gustaría que hiciéramos oración por usted? Y yo la verdad, ahora que recuerdo, yo que la doctora ni creía mucho en esas cosas, ¿no? Pero era como te digo, esa relación que se había generado entre ellos como familia y conmigo como enfermera, que me dijo que sí. Entonces fuimos a su casa, mi grupo de amigos, hicimos oración y la doctora pues conmovida pues con nosotros, nos atendieron muy bien. Entonces eran ese tipo
tipo de cosas que me hacían a mí sentir que yo estaba en el lugar indicado, ¿no? Y más adelante otras historias un poco más tristes que a lo mejor si las cuento me pongo a llorar, ¿no? No. Pero sí fueron varias cosas, muchos pacientes marcaron mi vida, muchos pacientes me enseñaron a ser mejor enfermera, muchos pacientes me ayudaron también a entender que a veces el paciente, por ejemplo, había una paciente que me decía, ¿sabes qué? Te quiero mucho, eres muy amable, me atiendes muy bien, o eres la mejor enfermera que he conocido, pero cada vez que te veo me dan náuseas. Entonces decía yo, no, o sea, no soy yo, pues. O sea, yo formo parte de ese ambiente que psicológicamente puede afectar a los pacientes para que tengan náuseas por la quimioterapia. Entonces, a mí me servía tener ese conocimiento. O sea, porque yo ya había estudiado acerca de la emesis por quimioterapia. Entonces, yo ya entendía que había un factor psicológico y ambiental que influía en ella para tener la náusea. Y yo formaba parte de ese ambiente. O sea, yo era la enfermera que le ponía la quimioterapia. Entonces, eso también me enseñaba, pues decía yo, ok, o sea, ella siente que yo cuando llega aquí o cuando me ve a mí, ya está relacionando mi presencia con la quimioterapia. Así Entonces, es. por eso tiene la náusea, no es porque yo sea desagradable, pues. Entonces, esas son las cosas que como enfermeras oncólogas tenemos que aprender. O sea, y no tomarnos nada personal. Nada personal. Usted, pues ya comentamos ahorita que se desempeña en el Centro Estatal de Oncología. ¿Cómo es un día típico en el Centro Estatal de Oncología? Pues ahorita tenemos bastante trabajo, hay mucha demanda. Desafortunadamente el cáncer sigue creciendo, sigue habiendo mucha incidencia de cáncer. Cáncer de todo tipo, pero pues seguimos lidiando con el cáncer de mama, cervicuterino, de pulmón, de próstata, incluso ahorita los gástricos, ¿no? O sea, nuestros estilos de vida y todo lo que ha sucedido pues en la evolución nos lleva a este tipo de patologías. Así que diariamente, pues nosotros en consulta externa atendemos alrededor de 50 a 60 pacientes por Diario. diariamente, con todas las subespecialidades, cirujano oncólogo, radioterapeuta, oncólogo médico, nutriólogas, psicólogas, o sea, tenemos alrededor de esas consultas, alrededor de 60 pacientes por jornada de todo el día, entre matutino y vespertino de radioterapia. Okay. En promedio, entre 15 a 18 pacientes en quimioterapia, de 5 a 8 pacientes en colposcopía, 2 pacientes en cuidados paliativos, un paciente o dos de braquiterapia, más simulaciones, a veces esa es muy fluctuante, a veces es una, a veces es ninguna, a veces tenemos hasta 8 simulaciones que se hacen en un tomógrafo. Entonces, hay mucha actividad. Y en todas las cosas que te estoy mencionando participa enfermería. Entonces, estamos presentes también en imagenología, en las biopsias. Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros estamos involucradas en los procesos de atención al paciente. Entonces, ¿qué servicios ofrece el Centro Estatal de Oncología? Comentaba consulta externa. Consulta externa de especialidad, incluyendo, como digo, psicología y nutrición. Tenemos el área de imagenología, que ahí se hacen ultrasonidos y mamografías. Los ultrasonidos pues son de todo tipo, pero sobre todo mamarios para complementar las mamografías. Tenemos el área de radioterapia, donde se da teleterapia y que se da braquiterapia. Tenemos el área de colposcopía, tenemos el área de cuidados paliativos, tenemos el área de quimioterapia, y creo que está ahí, ¿no? O sea, son bastantes servicios los que se tienen, pero en todos ellos pues hay un gran equipo multidisciplinario que participa en todo esto. Me consta. Sí. ¿Cómo se entrega el trabajo en enfermería dentro del equipo multidisciplinario del centro? Ya más o menos lo comentó, pero así específicamente. Pues nosotros estamos en muchos procesos, ¿no? O sea, y en qué momento interactuamos con el paciente va a variar. Paciente de consulta externa, pues nosotros somos el segundo contacto. Primero es trabajo social. Pues siguen con nosotros, hacemos la anamnesis, evaluamos, hacemos registros, previo a pasar con el médico. En radioterapia, pues somos el primer contacto con el paciente llega
y no puede pasar a su sesión de radioterapia si no pasa primero con nosotros. Nosotros somos el filtro del paciente en radioterapia. Diariamente evaluamos cómo está la toxicidad generada por la radiación, que va a variar, va a depender del área que se esté radiando. Entonces, yo tengo que enfocar mi atención hacia el área que está radiada. O sea, si es cabeza y cuello, pues obviamente voy a enfocarme en las alteraciones que puede haber en la mucosa oral, en la nutrición generada ya por mucositis o lo que fuera. Y si yo detecto que la toxicidad, y no nada más porque yo tenga un buen juicio sobre esto, sino que nosotros tenemos escalas de toxicidad que evaluamos. Si yo veo que es un paciente cabeza y cuello, pues, ¿qué órgano va a estar afectado? Pues la mucosa, ¿no? La mucosa oral. Entonces, tengo yo una tabla para comparar el grado de toxicidad, grado 1, grado 2, grado 3. Y depende de ese grado de toxicidad, pues, si está en grado 1, pues mis intervenciones son suficientes para atender. Pero si el grado aumenta, pues yo ya requiero que intervenga el médico. Entonces, enfermería es cuando dice, ok, tenemos un grado de toxicidad 3. ¿Sabes qué? Pues antes de que pases al tratamiento, tenemos que pasar con el doctor. Hacemos interconsulta con el doctor y el médico decide si ese paciente descansa por ese día, descansa por una semana o se suspende completamente el tratamiento o se continúa a pesar de la toxicidad. Entonces, es muy importante nuestra participación en el área de radioterapia. Y en braquiterapia, pues también participamos asistiendo a los médicos para la aplicación de todos los dispositivos por los que se pone la radiación, la braquiterapia. Y en quimioterapia, pues ahí es donde es el servicio que somos más autónomos, ¿no? Porque nosotros decidimos cuándo son las citas, decimos cuándo va a llegar el paciente, en qué horario, y por supuesto que todo eso está analizado desde el punto de vista de que si el paciente tiene un esquema de tratamiento largo, pues es el primero que voy a citar y el primero que voy a atender, porque yo tengo un margen de hora para esa atención. Si son esquemas muy largos o varios medicamentos, pues son criterios que aplica 100% la enfermera de quimioterapia. Y ella decide cuándo va a ir a consulta. ¿Sabes qué? Pues te puse la quimioterapia este día, en 3 semanas vas a pasar primero con el doctor y después vas a pasar con nosotros. Y en cuidados paliativos, siempre he dicho yo que cuidados paliativos, lo que es el proceso de atención de enfermería, en todas áreas lo podemos aplicar, pero donde podemos nosotros tener más margen de aplicación, y así que podríamos decir, como viene en el libro, es en el área de cuidados paliativos, por el tiempo que tenemos de atención. Como nomás atendemos a 2 pacientes, nosotros tenemos un margen amplio para poder nosotros desarrollar todo nuestro proceso durante la atención. Son 2 pacientes citados durante el turno. Toda la jornada. Okay. Entonces, un paciente a las 8, otro a las 11. Y ahí pues va a depender cómo interactuamos. Por lo general empieza psicología y si el paciente trae alguna alteración como dolor o alguna otra cosa, inicia enfermería. Entonces, de muchas maneras, y es muy dinámico esto, o sea, no podemos decir que siempre va a ser de esa manera. Es dinámico, hay cosas en las que nosotros tratamos de que sea primero enfermería, pero puede variar. Okay. Pues yo creo que queda explicado de por más el acompañamiento emocional que tiene la enfermería con el paciente, ¿no? En el Centro Estatal de Oncología lo podemos encontrar en todas las áreas del hospital. Bueno, vamos a irnos un poquito sobre sus experiencias y retos que ha enfrentado usted. ¿Cuáles han sido los principales desafíos personales y profesionales a los que se ha enfrentado usted como enfermera oncológica? Pues yo creo que cuando hice el postécnico, o sea, para mí el reto más grande que ha sido académicamente hablando, o sea, yo siempre que les digo, como yo pues inicié siendo como una carrera técnica, porque no existía la licenciatura en esa época, yo les digo, pues yo tuve que hacer un nivelatorio, pero si yo pongo así en grado de complejidad, ¿qué resultó ser más difícil? En primer lugar está el postécnico de oncología, en segundo lugar está el nivelatorio de la licenciatura y en tercer lugar está la maestría. O sea, en ese grado, y tú puedes decir, la maestría podría ser más complicada, sí, pero la demanda que nos requería el programa de oncología era grandísimo. Entonces,
había fines de semana que nosotros desde la mañana y todo el fin de semana haciendo trabajos, haciendo tareas, o sea, era mucho lo que nos solicitaba, lo que nos demandaba el programa, pero realmente aprendes muchísimo, ¿no? O sea, estaba acorde la demanda al conocimiento que dabas Yo sobre pienso ese también que programa. como antes no teníamos así de que tantas especialidades, ¿no? Era, decías, postécnico y era literal estudiar una especialidad Sí. en algo. Y yo creo que oncología tiene muchísimas ramas que estudiar, muchísimo, muchísimo a dónde irte. ¿Cómo ha Sí. aprendido usted a manejar el desgaste emocional? Que ya nos comentó un poquito también acerca de esto, que a veces puede generar el tipo de trabajo, trabajar con este tipo de paciente. Tenemos etapas, ¿eh? O sea, yo te puedo decir ahorita que a lo mejor estoy en una etapa en la que puedo manejarlo, pues tal vez ya por mi edad, por mi experiencia, ya te puedo decir a lo mejor que puedo sobrellevar de manera más madura este proceso. Pero hemos tenido nuestras fluctuaciones, ¿no? Yo he tenido etapas en las que pues, he estado con el ánimo bajo, o sea, sobre todo cuando estoy en áreas paliativas. Cuando me ha tocado estar en el área de cuidados paliativos, realmente emocionalmente esto afecta. Te afecta, quieras o no quieras. Porque saber, o sea, ser conscientes de que la muerte es algo que puede suceder es muy diferente a estar lidiando diariamente con pacientes que tienen la certeza que van a morir. Y todas las etapas por las que ellos pasan a raíz de esa conciencia de muerte. De decir, ok, yo voy a morir, no sé cuánto tiempo, el doctor dijo que 2 o 3 meses, sin embargo, mi tiempo es corto, o sea, yo ya no puedo esperar a pasar la Navidad con mi familia o estar presente en la boda de mi nieto, de mi hijo, yo no voy a estar en la Sí, graduación sí, sí. sí, o sea, son verdades muy duras que el paciente descubre en su proceso y que nosotros ayudamos a que acepte eso, ¿no? Sin embargo, ver el sufrimiento de las personas, porque pues sí llegan un momento en que aceptan eso, pero cuando están en el proceso de aceptación, viene el sufrimiento aparte de ellas. Y decir, o sea, no estaré presente en eso, o sea, y llorar y sufrir, o pacientes que tenían dolor, y pues una cosa es sufrir dolor y una cosa es sufrimiento total que Así se es. manejan en cuidados paliativos. Entonces, esos aspectos son complicados como profesional porque lo estás viendo, lo estás viviendo, estás consolando, estás atendiendo al paciente, estás portándote como profesional, aunque a veces se te hace un nudo en la Sí, garganta y claro. que quieres llorar y te tienes que hacer fuerte, porque pues, también somos seres humanos. Entonces yo creo que ahí en esas áreas de paliativos, pues tal vez sea la parte más complicada, pero también nosotros tenemos nuestros propios mecanismos para que eso no suceda. O sea, ¿qué hacemos? Pues no nos rotan por tanto tiempo. Entonces, una rotación, 2 rotaciones, 3 a 6 meses máximo, y luego sales, te desintoxicas para que no te expongas tanto a ese tipo de situaciones. Entonces, hay Yo estrategias. creo que el dolor físico es fácil curar, ¿no? Pero el dolor emocional, Sí, híjola, que mira ahorita, nada más con contar y saber, pues imaginarme las experiencias de los pacientes que al final de cuentas como seres humanos, sea cual sea la situación, vamos a llegar a ese momento. sí, Entonces como que, chin, me enfrento a que eso me puede pasar en cualquier momento de mi vida. así es. Bueno, qué fuertes. ¿Ha habido algún momento difícil en los que usted haya considerado dejar la profesión? Pero por lo que veo, no creo. Por lo bonito que usted habla acerca de esta profesión y de su especialización, me atrevo a decir que no lo creo. No, pero proyectos sí. O sea, sí me he visto, por ejemplo, yo cuando hice el diplomado de cuidados paliativos, eh, pues me fui otra vez a México, estuve 3 meses allá. Y ahí en ese momento yo, es la primera vez que yo tuve ganas de renunciar a algo. O sea, porque pues la situación era diferente, yo, cuando me fui, pues la primera vez que fui a ser postécnico yo iba con personas allegadas a mí, pues o sea que nos ayudábamos, nos dábamos ánimo durante el proceso, ¿no?
pero esa vez yo me fui sola, entonces era muy complicado para mí estar allá sola, en un ambiente ya diferente, estaba yo recién casada, entonces era bien difícil, pues, o sea, estar allá y yo recuerdo que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me voy a regresar, o sea, no puedo, o sea, no puedo continuar, yo no me siento bien, siento que no estoy aportando. Y pues él me dijo, ¿sabes qué? No, no lo hagas, te falta poquito, tú no eres así, no eres de las que dejan las cosas tiradas. Entonces, pues sí, o sea, ese es el proceso que tal vez me costó un poco más, pero por las La distancia, circunstancias, ¿no? sí, sí. Pero no, la profesión, la verdad no, estoy convencida de que elegí bien la enfermería. Qué bien, qué bonito. ¿Qué lecciones le han dejado los pacientes y a sus familias a lo largo de estos años? Pues yo creo lo más importante y que nosotros lo usamos como nuestra estrategia con los pacientes es no estar pensando, por ejemplo, en el pasado, Ujú. no estar desgastándonos en un futuro que no sabemos cómo va a venir o si vamos a tener ese futuro, ¿no? Entonces, el centrarnos en el ahora, que es, como te digo, parte de lo que hacemos en cuidados paliativos, de que el paciente no esté pensando en las culpas del pasado, de que, porque eso sucede, esos Si hubiera pensamientos, hecho, si sí, hubiera, que es esos parte de un pensamientos duelo, llegan, ¿no? Hace poquito sí, me tocó estudiar un poquito acerca de lo que es el proceso de un duelo en algunas sesiones clínicas que manejamos en el área de hospitalaria donde trabajo, y me tocó estar leyendo acerca de este tema y yo creo que la culpa es un proceso de la etapa de un duelo, de un proceso que tiene que pasar cualquier persona y echamos culpa, ¿no? A tal, inclusive a mí y a mis acciones, como usted así lo dice. es. Sí, entonces es eso, ¿no? Centrarnos en lo que es y cómo la gente busca esos recursos ante esas situaciones, porque por ejemplo nosotros la parte espiritual la tenemos integrada en la atención y ayudar a esos pacientes a buscar esas respuestas que a veces no encuentras porque la ciencia no te las da o porque la ciencia las agotó. Uh -huh. Y ellos a veces tienen muchas preguntas que hacer. Y esa parte de afianzar esa parte de la espiritualidad o de los recursos que tengas a la mano. O sea, sabes que pues, eso no lo tengo, pero lo que sí tengo es esto. Uh Y -huh. valoro lo que tengo, o sea, lo que tengo en este momento. O sea, si en este momento pues tengo salud, bueno, qué bueno, ¿no? Si en este momento tengo este trabajo, pues bendito trabajo, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? O Yo esto creo es que lo que sí. puedes hacer y Ajá, esto es lo que estás haciendo. O sea, sí me exactamente. tocó leer una frase ahora que estuve viendo esos temas en donde era importante decirle a las personas, estás haciendo lo que puedes con lo que tienes y cuando lo tienes que hacer. Porque eso como Ajá. recae mucho, así como menciona usted, en el presente, ¿no? En el presente, en no irnos al pasado, a buscar una culpabilidad, a retroceder, al extrañar, entonces a centrarnos en lo que se está, en lo que se tiene actualmente. Y podemos aplicarlo incluso en situaciones como pues a veces así que de organización del hospital y que a veces no podemos resolver. Incluso hasta ahí, pues estas enseñanzas las puedes utilizar ahí. El decir, pues no, ya no puedo regresar a lo que yo tenía antes. Lo que tengo ahorita es lo que es mi realidad. Así es, Trabajar con eso. así es. Bueno, la pregunta obligada para quienes trabajamos en el sector público. ¿Qué cree usted que se necesita fortalecer en el sistema de salud, pero enfocado a mejorar en este tipo de unidades o centros de especialidad en oncología? Yo creo que es la parte de que tengamos nosotros, así como hay otros programas, por ejemplo el de seguridad radiológica, que obliga al trabajador a hacerse estudios de laboratorio cada 6 meses o cada año y una consulta para evaluar los riesgos de exposición. Así nosotros deberíamos de tener un programa, pero de apoyo emocional. O sea, que nos atiendan psicología para que nosotros podamos enfrentar todos nuestros procesos, porque una cosa es atender a los pacientes, pero hay otros factores que también nos afectan Claro. bastante, porque ya de por sí atender ese tipo de pacientes tiene su grado de complejidad.
Entonces agregar otros factores no nos favorece mucho. Pero si nosotros tuviéramos un programa de atención psicológica para prevenir o para dar contención en caso de situaciones, sería muy ventajoso. Y otra cosa que yo creo que serviría de mucho apoyo es que como todos nuestros procesos tienen su fundamento, es decir, si yo preparo una quimioterapia con cierta ropa de protección, pues no me quites mi ropa de protección. El O insumo. sea, si quieres economizar, no economices en esto. O sea, esto no me lo puedes, no me lo quites, No es pues. tocable, no se debe Ajá, no es tocar, no es negociable negociable. esto. O sea, aquí déjame mis productos que sí me funcionan porque ya está comprobado para que yo pueda trabajar tranquilamente. Porque yo el Exactamente. otro riesgo no lo puedo quitar. Pero esto sí te lo puedo proporcionar, pero tú no me quites lo que a mí me funciona. Y que me Entonces, protege, que ¿no? me protege. Entonces, yo creo que ahí no deberían de disminuir la calidad de las cosas que nosotros necesitamos. O sea, la parte emocional es importante, pero también este otro La aspecto. seguridad física Y las también. capacitaciones, ¿no? O sea, y no solamente las que nosotros estamos constantemente proporcionando, hay otro tipo de congresos que son fuera de la ciudad y que deberían existir apoyo para las Y que actualizaciones. nosotros, pues que tenemos, yo creo que la importancia de trabajar con personas en un área de la salud, que nos exige capacitar, pues yo creo que como hacernos una visión o visionalizar estos nuevos procesos, nuevas tecnologías, pues tenemos que capacitarnos. Así es, y esos congresos realmente, porque cuando hemos ido, ha sido por nuestros propios recursos y valen mucho la pena, ¿no? Entonces sí es importante que esa parte también la recibamos, o sea, como como algo Plus. que es, ahí está, lo tienes porque estás en área de oncología. Así es. Pues excelente. ¿Qué mensaje usted, Alma, les daría a esos jóvenes que están en formación actualmente y que a lo mejor no están pensando, pero que nos gustaría, porque realmente son pocos los enfermeros que se van a esta área de oncología? ¿Qué les diría usted, qué consejo les daría a esos jóvenes en formación? La verdad es que la oncología debe de ser una materia ya que debería estar integrada a todos los programas de educación eh, universitarias, porque, pues como mencionaba ahorita, estadísticamente la tendencia del cáncer va a seguir en aumento, desafortunadamente. Entonces tenemos nosotros que estar preparados porque tenemos el área de oncología, que es donde nosotros nos desarrollamos, pero también en los otros hospitales no podemos quitar que haya pacientes oncológicos. Entonces tenemos que desarrollar ese enfoque que tenemos. Y a los jóvenes yo les diría pues que no tengan miedo a acercarse a la oncología, que es una carrera, un área muy bonita, o sea que realmente conocer lo que es la oncología te abre un conocimiento completamente diferente y que si nosotros lo desarrollamos, pues podríamos entender muchas cosas y el trabajo que hacemos con los usuarios, con los pacientes, pues obviamente se va a ver beneficiado si aprendemos sobre esto. Y pues, excelente. Ya ven, jóvenes, Sí. adentrarnos en aquellas especialidades en donde no muchos tienen, pues, esas, pues, no es que no sean ganas, ¿no? A lo mejor un poquito de temor y ver un poquito de mente más visionaria. No había escuchado, yo siempre había escuchado, pues, comentarios así de compañeras enfermeras y enfermeros, donde decían lo mismo que comentaba Alma, no que es peligroso, no que no es adecuado el sitio para preparar la quimioterapia, pero nunca había escuchado un comentario acerca de, a ver, ¿por qué? ¿Por qué es peligroso? ¿Qué puedo hacer o puedo hacer yo para mejorar esto o para disminuir esta peligrosidad ante mis compañeros y para uno mismo como profesional? La felicito por esa visión tan abierta en este tipo de temas. Sé parte del cambio. Te estamos esperando.